Todos buscamos una mejor vida y a veces es común que busquemos algo externo que nos ayude, pero en ese proceso descubrimos que eso que buscamos se encuentra dentro de nosotros y que convivimos con eso diariamente, las emociones. El tema de hoy, ¿qué papel juegan en nuestra vida las emociones? Y con nosotros el licenciado Sergio García Solís, fundador y director de Innova Consultores. Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido aquí a tu programa Charla con la Luna. ¿Qué tal? Mucho gusto, te agradezco mucho la invitación. Muchísimas gracias, la verdad es que es un placer recibirte aquí y luego con ese tema tan interesante. Platícanos, para empezar así rápidamente, Sergio, ¿qué es Innova Consultores? Innova Consultores, es un despacho que creamos por ahí del 2002 para desarrollo empresarial y organizacional, enfocado a desarrollo de organizaciones. Por ahí en la situación de organizaciones nos fuimos enfocando cada vez más en tratar de resolver alguna problemática por falta de motivación, ausentismo, este tipo. Y empezamos a profundizar para ver los factores que puedan influir dentro del comportamiento de la gente. Así es, y bueno, y fue ahí que fuiste a dar a este tema tan interesante, tan profundo, tan extenso de las emociones. ¿Cómo influyen o qué papel juegan en nuestra vida? Sí, sobre todo la cuestión de las emociones, los incentivos, los motivadores, y nos fuimos metiendo un poco cada vez más, empezamos a elaborar algunos talleres. Y bueno, empezamos a darnos cuenta, a través también de otros estudios y otras, nos auxiliamos también de algunos psicólogos por allí, el papel que tiene la emoción dentro de nuestro diario vivir, dentro de nuestro presente y la creación de un futuro. Entonces, empezamos a determinar cuáles eran estos factores que generan estas motivaciones y qué generan estas motivaciones dentro de nuestra persona, ¿no? Como puede ser una emoción que nos traiga recuerdos gratos, como puede ser un recuerdo que nos traiga recuerdos de temor y que influyan dentro del comportamiento de lo que tenemos. Sí, así es. Digo, ahorita que mencionas, es bien común que a veces recordemos una situación del pasado y volvamos a sentir. A lo mejor no con la misma intensidad, pero sí volvemos a tener ese sentimiento. O sea, el recuerdo viene cargado de esa emoción. Sí, vamos a decir, una situación crítica, que pudiese ser a lo mejor algún evento, una falla que tuvimos a lo mejor en un examen público y que nos implicó nerviosismo, sudor y que a final de cuentas a lo mejor no nos fue tan bien. Eso nos marca. Y entonces, más adelante, cada vez que escuchamos examen, nos ponemos otra vez nerviosos, como esa ocasión en la que nosotros estuvimos. Entonces, anclamos ese sentir, a esa emoción. O también cuando experimentamos, por ejemplo, en época de exámenes, que dices, bueno, tenemos algunos momentos o unas semanas para prepararnos en el examen final, y pues no le dedicamos el tiempo porque decimos, no, bueno, a lo mejor a las últimas 2 o 3 semanas, ya con esto... Últimas 2 o 3 semanas. Sí, 2 o 3 semanas cuando vamos a decir, oye, vamos a entrar dentro del examen de aceptación de alguna universidad, ¿no? Y nos vale un poco el tiempo y decimos, pasa el tiempo y no le dedicamos el tiempo. Vamos llegando a un punto en que sentimos el nerviosismo, porque se nos está acabando el tiempo para presentar y no sabemos lo que sabemos. Entonces, esto nos implica un bloqueo completo que no rendimos al 100%. Y otra vez, en el momento, pero ese momento o esa situación nos generó un descarga de adrenalina y generación de corticosteroides que de alguna u otra forma nos hacen sentir prendidos. Sí. Entonces, lo que hacemos en futuros compromisos es no cumplir los compromisos tal vez a lo mejor en el tiempo que tenemos apropiado. Entonces, hacemos que vuelva a suceder lo mismo para tener poco tiempo y volver otra vez a descargarnos y entonces nos volvemos adictos a la emoción esa. Sí. Oye, entonces, o sea, es algo que a lo mejor sin querer, de repente, bueno, yo digo, siempre ando corre. De alguna manera... Ahorita que lo mencionas, a mí me ha pasado que, oye, tengo 2 horas para arreglarme o algo, y no, hombre, al rato, sí estoy lista. Y chin, de repente, falta 1 hora, y corre, o sea, me gusta también, no me gusta andar la carrera para ciertas cosas, pero para otras sí. Eso es parte de lo que mencionas. Es esto lo que estamos comentando, y luego agrégale café,
alguna kick por ahí para aumentar la cafeína dentro del organismo, y entonces ese nerviosismo aumenta. Terminas de presentar, terminas de hacer tu programa o terminas el compromiso que tienes, y entonces existe, o sea, esa bajada que sientes y dices, oye, qué placentero fue estarme arriba, pero no sabes que esa emoción puede generar otras cosas, que a futuro podemos entender que algunas de las enfermedades le llaman degenerativas y autoinmunes provienen del estrés. Entonces creemos que el estrés es como que la droga que necesitamos para estar para como salir, decimos, activos y corriendo y que todo se dé, etcétera, ¿no? Pero a final del día estás manteniendo a un ritmo muy alto, ¿no? Ok, o sea, todas las sustancias que llegamos a segregar por ese nivel de estrés que manejamos, ¿es lo que hace que en algún futuro llegues a padecer alguna enfermedad? Sí, vamos a decir, el exceso del estado de alerta al que estamos llegando por tener esta situación incontrolada, porque no la estamos controlando, la detonamos pero no la controlamos. Sí. Hay un momento en que no cesa y cada vez necesitamos más, como cualquier tipo de estimulante. Entonces, cada vez necesitamos más, que llegamos a un punto en el que empieza a generar algún problema. Falta de sueño, bajos niveles de serotonina, descansas menos, eso te ocasiona problemas gástricos, sí, eso te ocasiona problemas con el corazón, con el ritmo cardíaco, con alta presión, y empezamos aquí, ¿no? Exactamente, o sea, lo que es el tema de las emociones, pues es básicamente, o sea, es lo que nos conforma como seres humanos. Así es. O sea, y de ahí es donde... De ahí partimos, ¿no? Y mucho de lo que aprendemos lo hacemos dentro de estos 30 primeros años de vida. Y luego entonces volvemos, microprogramas, todo lo que de alguna manera nos estimuló. Entonces, a partir de los 30, 35 años hacia adelante, nos volvemos a vivir lo que vivíamos en el pasado, ¿no? Y entonces, si yo te hago alguna pregunta en cuestión de por qué te sientes mal cada vez que te dicen examen, o cada vez que te dicen o que escuchas la palabra divorcio por una situación del pasado, entonces a veces hasta el examen que te hizo sufrir en la preparatoria se desapareció la razón, ya más grande, pero aún sigues eslabonado a la emoción o con la sensación y con toda la bola de situaciones que se forman alrededor, ¿no? ¿Qué tal, Sergio? Tenemos que ir rápidamente a una pausa, pero regresando, nos platicas más sobre este tema, pues en caso de que las emociones que se vuelven una adicción, hay emociones que nos ayudan a ser mejores, hay otras que nos ayudan a lo mejor que no nos ayudan, al contrario, entonces a canalizar un poquito de esta información, ahorita regresando al corte. Muy bien, claro que sí. Así es, vamos a una pausa y regresamos, no se vaya porque el tema está muy interesante, el papel de nuestras emociones en nuestra vida. En Saltillo, el cambio se ve. De 2014 a la fecha, aumentamos 610 elementos, adquirimos 83 patrullas, incrementamos 158 millones de inversión para tu seguridad. Hemos logrado reducir más del 51% el índice delictivo. Hoy Saltillo es más seguro. Gobierno Municipal de Saltillo. Pues ya estamos de regreso aquí en la entrevista de la semana con el tema súper interesante, el papel de las emociones en nuestras vidas. Y con nosotros el licenciado Sergio García Solís. Sergio, este tema está súper interesante, pero aquí hay algo, o sea, ¿cómo es que las emociones se llegan a disparar a lo mejor de una manera inconsciente o que se llegan a hacer una adicción y que no nos favorece? ¿Cómo podemos hacer para canalizar esas emociones? Creo que lo mejor es ser conscientes de dónde viene y qué genera esa emoción. Sí. Nos sentimos tristes, nos sentimos alterados, nos sentimos contentos, etcétera, y sabemos de dónde proviene. Pero hay muchas de estas emociones que no sabemos de dónde provienen. Entonces, o que las tenemos, ¿no? O aquellas explosiones que podemos tener de ira,
y que afectamos a terceros y que no sabemos que las tenemos hasta cuando ya dañamos a ese tercero o cuando ese tercero ya se fue. Entonces, hay que buscar la conciencia, hay que ser conscientes de esto que sucede, ¿sí? No es sencillo, hay que dotar de herramientas a la persona para que pueda hacer un autoanálisis introspectivo y retrospectivo para analizar e ir escudriñando un poco hacia atrás. ¿Qué es lo que te llevó a ese momento, a esa situación? Entonces, es allí donde, en el momento en que tú localices, te puedas dar cuenta de esta situación, entonces ese es el momento en el que podemos empezar a trabajar. ¿Sí? Así es. Y bueno, pues es allí en donde nosotros hemos elaborado alguna serie de talleres, ¿sí? En donde dotamos a las personas de herramientas suficientes y necesarias para que puedan ellas mismas poder hacer un autodiagnóstico. Así es. Perdón que interrumpa. Sí, bueno, no. Aquí hablábamos, por ejemplo, en el bloque pasado, sobre todas las enfermedades que puede desencadenar las emociones. Uh-huh. Aquí es algo bien interesante porque, oye, vivimos con ellas, somos seres humanos, somos seres sensibles. O sea, somos sensibles a todo lo que nos rodea, como dices, ansiedad, miedo, alegría, ira. felicidad, Uh-huh. ira, todo eso. ¿Cómo es que es tan complicado? O sea, llegar a ser conscientes con algo que vivimos diariamente. Autobloqueamos los recuerdos que nos han hecho daño. Entonces hay muchos de estos recuerdos que no los recordamos porque estamos bloqueados. Y o porque simplemente no queremos saber de ellos. Inconscientemente. Inconsciente, o sea, es una defensa. Es una defensa, así es. Entonces, lo que hacemos es, es un análisis que llegue hacia la conciencia, a la conciencia de la misma persona, que trabaje en detectar algunas de estas situaciones en su vida diaria que está llevando. Y bueno, tenemos unos resultados inmediatos en la vida de cada quien. Sí. No es una situación terapéutica, es dotar a la persona de herramientas para que pueda hacer. Entonces, estos talleres, bueno, pues son 10 talleres que se llevan a cabo de 2 horas y en el cual vamos progresando hasta llegar a formar una estrategia o un plan para poder trabajar con estas emociones. O sea, ¿son 10 talleres diferentes o es un taller que consta de 10 sesiones de 2 horas? De 2 horas y una vez por semana. Para dejar trabajar a la persona una semana en lo que vamos. La tarea, claro, eso es bien importante. Le llamamos el reto, ¿no? El reto, exactamente, porque ya con el día a día que anda todo el mundo, andamos con muchas cosas, muchos pendientes, dices, la tarea, chin, pero bueno, hay que hacerlo. ¿Qué nombre tiene ese taller? Bueno, es un taller simple, es taller de desarrollo personal, con el enfoque a las emociones, ¿sí? Tratamos diversos temas, los temas no se tratan como comúnmente los conocemos, sino los hemos hecho con metáforas, para que la misma persona no se defienda con filtros, sino que se abra a escuchar, a poder aplicar y a resolver. Así, oye, esa es una técnica, yo creo que muy padre, muy interesante, porque sí es cierto, a veces no queremos llegar a esos puntos porque duele, o porque, no, yo no tengo nada. Oye, algo que quiero yo mencionar aquí, para la gente que nos está escuchando, hablamos de adicción a las emociones también, porque es común que la gente crea que las adicciones son pastillas, son sustancias, pero básicamente con lo que vivimos diariamente son las emociones y podemos hacernos adictos a ellas, sea algo que no nos beneficie en nuestra vida o algo que nos beneficie, pero ahí es donde hay que poner atención. Porque hay emociones que nos pueden llevar a un mal camino, por decirlo así, y otra que nos llevan... Pues hay algo que nos estimula y hay algo que no nos estimula y nos deprime. También podemos ser adictos a lo que nos deprime. Claro, o sea, hay gente que le gusta a lo mejor. Sí, bueno, no es tanto que la gente que sea consciente, a lo mejor no es consciente y lo vive, lo pasa, ¿no? Entonces, no es que le guste en sí, sino que simplemente no es consciente de lo que le está pasando. Híjole, entonces aquí es donde entra aquí el licenciado Sergio García con su taller para poder detectar eso, porque hay gente que a lo mejor tiende mucho a la depresión. No sé si sea parte del tema, ¿es cierto que eso se hereda? Sí, es parte porque es un patrón de conducta que de alguna otra manera lo transfieres a tus hijos, a tu familia, o fuiste transferido con esa forma de vivir. Sí. Hablábamos también, sobre las enfermedades ahorita, o sea, lo que son la diabetes, a lo mejor algunas enfermedades de corazón también, esas se basan
en las emociones? Tienen detonadores, ¿no? La emoción viene siendo el potenciador de la enfermedad, ¿sí? Okay. Puede ser algo que puedas manejar o puede ser algo que pueda ser controlado, ¿sí? O algo puede ser que aunque le des 2, 3 pastillas para que controle la presión, no se la pueden controlar. Exactamente. Sí, entonces no es la falla de la pastilla, sino que el paciente en sí pues no está haciendo lo necesario, ¿no? Entonces, esto es una situación de cargar de herramientas, sí. Exacto. Sabemos que hay situaciones mucho más profundas y para eso tenemos psicólogos. Así es. Esto no es para esas situaciones profundas. Cuando hay unas situaciones profundas, Más entonces allá ya de... canalizamos con el psicólogo que pueda hacer, una hipnosis ericksoniana, algo sobre neurolingüística, etcétera, en el programa. Sí, por ahí, entonces, programación. Por ahí programación neurolingüística para ver estas anclas que no quieren dejar la gente, ¿no? O no se quiere dar cuenta ni siquiera que la tiene. Así es. Oye, eso está bien interesante, o sea, que Sí. viene también de los antepasados, o sea, viene por herencia. Entonces, hay forma, Sergio, bueno, os saló el taller, pero hay forma de que, por ejemplo, no... Ya tengo yo una hija, por ejemplo, no transmitirle algunas emociones, digo, ya nació, ya todo, pero a lo mejor siendo yo consciente de mis emociones, ¿pueda yo revertir algo? ¿Sí? Claro, porque todos en cualquier etapa de la vida podemos revertir ciertas situaciones que nos han hecho daño y liberarnos. Hay gente que he conocido que tiene pues a lo mejor 20, 25 años de estar deprimido y y pues bueno, entonces se ha hecho también adicto a vivir así. Sí. Sí, y a lo mejor no quiere salir, pero le enseñas una situación diferente de vida y entonces se empieza a redescubrir. Hay gente que me ha tocado en algún curso de motivación que a sus 65 años encuentra su verdadera razón de ser. Wow. ¿Sí? Y entonces le gira completamente y dice, no veo el ocaso de mi existencia, sino veo que estoy apenas renaciéndome o me reinventé, ¿no? Así o es. me reconocí. Así, oye, pues digo, la verdad qué padre, todos tenemos la oportunidad de reinventarnos, de reconocernos, porque de eso se trata, ya somos, aquí estamos presentes, bueno, a veces ausentes, entonces se trata de reconocernos, de reconstruirnos y encontrar a lo mejor la raíz de esa emoción que dices, pues es que no sé, a lo mejor viene de alguna, pues por la herencia de algo, ¿verdad? Entonces hay que buscarle un poquito. Se trata de ser felices. Así es. Aunque la carga sea muy fuerte o sea ligera. Sí, se trata de encontrar la felicidad. Oye, ese tema de la felicidad es tan, pero, rico. O sea, no, y de que, oye, hay gente que ya hasta lo ve como un mito, dice, no, digo, pero bueno, es también en parte una actitud. Sí. Ante la vida, ante las situaciones, yo creo que también de ahí se basa todo. Sí. Y pues el ser felices, dice gente, ¿cómo? Sí, la felicidad es un tema subjetivo, ¿no? Lo que te hace feliz a ti a lo mejor no es lo suficiente para mí o no es lo mismo para mí. Entonces, bueno, ahí nada más es que cada quien desarrolle ese límite, ese punto. Su felicidad. Y la felicidad no es una meta. La felicidad es algo que siempre hay que estar persiguiendo para estar muy cerca. Porque el día que tú llegas a la meta, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, los corredores. Dejan de correr. No, el chiste es que no la alcancemos y que siempre estemos detrás de ella. Aunque pues dicen que venimos a este mundo a ser felices porque a veces hay que estarla persiguiendo. Por las adicciones. Por las adicciones. A las emociones, ¿no? Total. Hay que tratar de ser felices y encontrar y ser amigo de nuestras emociones, pero ya de una manera consciente. Sergio, recuérdanos dónde te podemos, la gente que nos está viendo, dónde te puede encontrar, informes para algún taller. Bien, tenemos una página en internet, es innovaconsultores.mx. Sí, el correo es contacto@innovaconsultores.mx o bien en el 439-1490, tanto en la de internet o me pueden solicitar información sobre los talleres o cualquier otro servicio y con gusto lo podemos hacer por correo electrónico. Facebook, ¿tienes página de Facebook? Sí, también en Facebook me pueden buscar así como Innova Consultores MX. Y bien, también pueden buscar un canal en YouTube que se llama Innova Consultores MX. Ay, perfecto. Oye, pues tienes muchos medios para que te encuentren. Hay formas y maneras. Así es. Oye, Sergio, muchísimas gracias. Y este tema yo sé que da para mucho más porque está muy interesante y es muy extenso. Espero que no sea la última vez. Aquí eres bienvenido en Charla con la Luna. Te agradezco mucho la invitación y pues bueno, es muy gratificante que haya este tipo de programas en lo que uno puede hablar de este tipo de temas. De temas, no hombre, muchísimas gracias. Y bueno, pues nos vemos pronto. Claro que sí. Gracias. A tus órdenes.